Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 64. Sylvester, un segundo atadura estelar. Las semanas previas a la conferencia de los archiduques fueron las más ajetreadas que Sylvester había tenido en su vida, y eso no era una exageración. Llevó siglos clasificar los artículos de evidencia de la habitación y la habitación oculta de su madre. Aún más tiempo para devolver las piedras de nombre de los fallecidos a sus familias y revisar las piedras de juramentados vivos en el cofre. Sylvester estaba más agradecido con los eruditos competentes del castillo de las facciones Neutral y Leisegan que nunca. Pudieron recopilar las pruebas de corrupción tanto del año pasado como del presente, cotejar las pruebas para todos ellos y clasificar a los criminales desde los peores infractores hasta las víctimas chantajeadas que por lo demás eran inocentes. Bajo la guía de Ferdinand, pudieron terminar en semanas lo que normalmente habría llevado meses. A los inocentes, como el vizconde Dajdorf, se les devolvió su nombre y se les hizo firmar un contrato de propiedad de la piedra de nombre, que era una promesa de informar a Auberenfest si su piedra de nombre alguna vez se entregaba a otra persona. Varios se ofrecieron a entregar sus piedras de nombre a Sylvester, pero Bonifatius y Lavinia le aconsejaron que no lo hiciera. Dijeron que era su oportunidad de mostrar que era diferente de Verónica y sus predecesores. Honestamente, Sylvester estuvo de acuerdo, aunque si alguien pidiera ser su juramentado por lealtad y no por obligación, aceptaría en un instante. Luego, pudieron retirarse y entregar su puesto a un heredero o pariente que no estuviera juramentado, o firmar un contrato de lealtad adicional a Auberenfest, como entidad, no a él personalmente, y continuar en su puesto. Por cierto, era un contrato similar al que deben firmar los niños que reciben las herramientas benéficas y se convierten en pupilos de Laub al ser bautizados. El vizconde de Dajdorf optó por retirarse y asesorar a su hijo restante como el anterior Giebe. Los juramentados con delitos leves recibieron sentencias ligeras, como multas, y se les animó a renunciar a sus puestos. También se les ordenó firmar los contratos de vigilancia de propiedad de la piedra de nombre. Los pecadores moderados, como el entrometido vizconde Hoysontac o el barón Glass, tuvieron que cumplir una condena de 5 años. Sus piedras de nombre serían retenidas por la familia archiducal hasta su eventual liberación. La tradición exigía un castigo colectivo, pero solo se castigó a los criminales, sus cónyuges que eran cómplices de sus crímenes y sus sirvientes más cercanos. Tendrían que pagar una multa exorbitante antes de ser devueltos a sus familias, y una vez liberados, recuperarían su piedra de nombre después de firmar los contratos de vigilancia de propiedad. Si no podían pagarla, permanecerían en prisión. En cualquier caso, fueron despojados de sus puestos como giebes. Las provincias serían reincorporadas al distrito central hasta que el ducado estuviera lo suficientemente estable como para nombrar nuevos giebes si fuera necesario. Sus hijos fueron perdonados. Si no tenían parientes que acogieran a sus menores, entonces sus hijos serían enviados al templo como pupilos del archiduque hasta que se cumplieran las condenas de sus padres. A los peores criminales juramentados se les destruyeron las medallas en la academia y fueron sometidos a cadena perpetua drenando su mana. Se les quitaron sus herramientas mágicas y se donaron al templo. Cualquier activo y propiedad fue confiscado bajo la autoridad de Laub. Sus hijos fueron perdonados y enviados al templo, donde jurarían lealtad como pupilos de Laub. Fue idea de Lavinia repartir el castigo de esta manera sin ejecuciones masivas. Los pecadores pagaban compensando la falta de mana que Edenfest había estado enfrentando debido a la pequeña familia archiducal. Y al salvar a los niños, podía evitar parecer cruel como su madre. Sylvester estaba sinceramente agradecido, no creía que pudiera soportar más derramamiento de sangre. Y eso era además de procesar el hecho de que tengo que condenar a mi propia madre. Apenas un año después de ejecutar a mi tío. Eran momentos difíciles como estos en los que quería refugiarse en los brazos de Florencia para consolarse y soltarle el cabello para olvidar sus problemas, aunque solo fuera por un momento. Sin embargo, esa no era una opción disponible para él en ese momento. Florencia estaba preocupada por la pequeña Henriette. Su hija menor era adorable, pero Sylvester estaba bajo tanto estrés que solo necesitaba un descanso.
Quería ser el mimado y consentido, se sentía un idiota por pensar así, pero era cierto. Sylvester se dirigía a su oficina y maldecía su mala fortuna cuando vio una sala de reuniones abierta en el pasillo. Miró dentro y era Lavinia. Estaba revisando papeles con una mano y tenía una taza de té en la otra. Supongo que estoy destinado a estar rodeado de adictos al trabajo, pensó Sylvester para sí mismo con un resoplido. Lavinia levantó la vista. Au. No me hagas caso, Sylvester hizo un gesto con la mano. Estaba a punto de irse, pero ella lo llamó. En realidad, necesitaba un descanso urgentemente. ¿Te gustaría tomar un té y jugar al Yeguinen conmigo? ¿Juegas al Yeguinen? Sylvester estaba aturdido. Normalmente era un pasatiempo de caballeros, era poco común que las damas jugaran. Por supuesto, dijo con una sonrisa pícara que rara vez veía. ¿De qué otra manera habría ganado piedras Fai y materiales de la gente en la academia si no apostando en el tablero? Estoy segura de que seré un oponente duro para ti, Auberenfest. Intrigado, hizo un gesto a sus asistentes, que se movieron para conseguir sus piezas y el juego de té mientras él se unía a ella en la mesa. Sus asistentes ya estaban limpiando el papeleo y también fueron a buscar refrescos. Y así, ambos tomaron un merecido descanso jugando una partida casualmente competitiva de Yeguinen. Sylvester ni siquiera recordaba la última vez que había jugado una partida. Se levantó una barrera de insonorización para que pudieran hablar libremente durante el juego. En serio. Ese era mi mejor caballero. Mejor no lo dejes tan expuesto, Sylvester. He derrotado a muchos enemigos por ese error. Sabes, para alguien que proviene de una región más cálida, puede ser tan frío como Schneest cuando se trata de batallas. Vaya, ¿es así? Me temo que aún no has visto nada. Y así continuaron sus bromas, movimiento tras movimiento, partida tras partida. El tiempo voló y pronto fue tarde. No solo había olvidado la hora, sino que el estrés ya no parecía tan malo. Lavinia lo miró con una expresión cálida y amistosa. Disfruto mucho de juegos como estos, dijo con suavidad. Me encantaría que me invitaras a jugar contigo otra vez. Sabía que estaba al límite y me invitó a jugar para ayudarme a relajarme a pesar de lo ocupada que estaba. Parece que sigo viendo diferentes facetas de Lavinia a medida que pasa el tiempo. Así que Sylvester aceptó la oferta de Lavinia y la invitó a jugar entre los deberes oficiales. Había una montaña de trabajo por hacer antes de la conferencia, pero siempre encontraban tiempo para jugar y charlar. A veces sobre recuerdos de la infancia, o aventuras en la academia, o comida, o Rosemine, o cualquier cosa, realmente. Aunque el trabajo que tenía como archiduque había aumentado en intensidad, se sentía manejable debido a esos pequeños descansos. Y cuando finalmente llegó la conferencia de los archiduques, Sylvester sintió que ya no le disgustaba la idea de casarse con Lavinia. Entonces llegó el día de la ceremonia de atadura estelar. Ese día, Sylvester se vistió más de lo habitual, usando algunas de las últimas tendencias. Llevaba verde, el color de su temporada de nacimiento, en un tono que combinaba con sus ojos. Su atuendo parecía ser una especie de híbrido entre el estilo más esbelto de Arensbach y el atuendo típico de Ehrenfest. La nueva técnica de bordado que hizo Rosemine realmente resaltaba en su ropa y le hacía sentirse muy genial. Sylvester se sentía diferente de lo que sintió en su primera atadura estelar. Cuando se casó con Florencia, Sylvester estaba extasiado de que su Rafael finalmente se hubiera hecho realidad. Por fin tendría a su único y gran amor en sus brazos. Ahora se sentía agridulce. Nunca quiso casarse con nadie que no fuera Florencia. Sin embargo, con Lavinia, el sentido de compañerismo que estaban desarrollando le hacía sentirse bien con ello. No le importaría tenerla a su lado como compañera, aunque ella no hiciera bailar a Bloanfa para él. Esos eran sus pensamientos mientras esperaba en el piso principal para escoltar a Lavinia a la ceremonia. Karstedt se rió. ¿En qué piensas tan intensamente? Es solo una ceremonia de atadura estelar. No es como si no lo hubieras hecho antes. Solo planeaba hacerlo una vez, sin embargo, murmuró Sylvester. ¿Cuántos años han pasado? Como sea, arregla tu expresión. Estás escoltando a tu nueva novia como Auberenfest, no deberías tener un aspecto tan perplejo como ahora, lo regañó Ferdinand.
Aunque el hombre era un aguafiestas, Sylvester estaba muy contento de poder tener finalmente a su hermano pequeño a su lado. Ferdinand no pudo asistir al primer atadura estelar con Florencia porque era menor de edad. Pero aún así, significaba mucho para el que Ferdinand pudiera asistir a este. ¿Qué pasa con el monóculo? ¿Era para combinar con Irchuro o algo? Le quedaba bien a Ferdinand. Aunque aún no lo llevaba puesto, el tenerlo siquiera prendido a su ropa le hacía parecer aún más erudito. Ferdinand se encogió de hombros. Un experimento de Rosemine con el que insistió en que la ayudara. Debo usarlo durante todo el tiempo que esté fuera del dormitorio. Esto debería ayudarme a evitar a los like Heisitze a menos que yo elija hablar con él. Lo cual planeo hacer en el último momento para devolverle su capa. Sylvester no pudo evitar dirigir su mirada hacia la estola que llevaba Ferdinand, un exquisito cordón ocre trenzado mezclado con el color noble de Flutrane. Combinaba bien con el nuevo estilo de bordado. Asterisco, ni siquiera noté que le habían quitado su capa. Fue solo gracias a la sabiduría de Rosemine que los recuerdos de su padre no desaparecieron realmente y Ferdinand pudo conservarlos. Asterisco, como los tres tenían herramientas antiescuchas, no pudo evitar burlarse de Ferdinand para aliviar la tensión. Así que Rosemine quiere esconderte ahora, jeje, esa niña está intensificándose, ya veo. Bromas aparte, Sylvester estaba cada vez más preocupado de que la niña se pareciera cada vez más a Ewigelieve, el padre de Mestionora, en lugar de a la propia Mestionora. Deja de malinterpretar, tonta, Ferdinand frunció el ceño. Es una herramienta prototipo para sus modelos de otoño en su evento de moda. Solo la estoy probando para asegurarme de que es inofensiva. Asterisco, sí, claro, me lo creeré cuando Ewigelieve deje de venir por Geduld, Sylvester. Tu novia está llegando, dijo Karstedt, mirando hacia las escaleras. Sylvester se giró para seguir su mirada, y su mandíbula casi se le cayó. El vestido de Lavinia estaba modelado a partir de su flor favorita, la flor ringel, que se parecía tanto a los pliegues con volantes. El color principal de su vestido era una versión pálida del color del trigo, y se combinaba con el color dorado de una diosa de la luz. El bordado era mayormente del mismo color que la tela base. No parecía rico a primera vista, pero eso se compensaba con exquisitos tallos de flores realistas que tenían flores de ganchillo superpuestas con las bordadas. Atraía toda la atención hacia el magnífico adorno de flor ringel, la flor de ganchillo más grande jamás vista. Se extendía desde su cintura hasta sus rodillas. Las mangas consistían en delicado encaje de punto que parecía una chaqueta. Mangas más ajustadas de color trigo estaban debajo de las mangas de encaje para proteger la modestia de sus delgados brazos. Adornando el cabello rubio de Lavinia había un velo que no se parecía al tradicional velo de Arensbach. No ocultaba nada, especialmente su rostro, ya que el estilo era similar al de Chutzaria. También estaba hecho de encaje y se sujetaba con horquillas de flores ringel a su cabello recogido, arrastrándose en la parte posterior de su cabello como un chorro de luz. La parte más atrevida de todo el atuendo era el diseño de la falda. Era casi ajustada en la parte superior de sus piernas, con una abertura a los lados que estaba decorada con la mencionada gran flor de ganchillo ringel en un degradado de color de trigo adorado. La abertura revelaba una tela estructurada con volantes debajo del adorno en colores dorados que brillaban bajo la luz de la mañana. La tela con volantes llegaba hasta sus tobillos. Si sus ojos miraban de cerca, como no iba a hacerlo, la tela tenía arena de oro espolvoreada sobre las flores, los velos y la parte inferior con volantes. «¿Espero estar vestida lo suficientemente bien para la ocasión?», preguntó Lavinia con una sonrisa divertida. Incluso su maquillaje era ridículamente bueno, sus mejillas tenían un atractivo tono de rubor y el rojo pintado en sus labios era de un tono diferente al habitual. Bueno, tartamudeó Sylvester como un idiota, antes de darse cuenta de que todavía sostenía la herramienta antiescuchas. La desactivó y aclaró su garganta. Pues sí, lo estás. Te ves radiante, Lady Lodenia. Entonces ella sí se sonrojó. Gracias, Auberenfest. ¿Cuándo esta mujer astuta e imponente se volvió tan recatada? Va a caer el cielo hoy. Mi señor, es hora, lo llamó su asistente. Sylvester extendió su brazo para escoltarla, y Lavinia lo tomó. Intercambiaron pequeñas conversaciones mientras caminaban, quizás ella hizo esto a propósito para calmar sus nervios.
pero no pudo evitar notar que hacían girar las cabezas de todos los que pasaban. Cuando llegó el momento, entraron al salón de la ceremonia con las otras parejas. Sin embargo, la gente susurraba tanto que parecía un enjambre de abejas zumbando. ¿Es esa Lady Lavinia de Arensbach? De Ehrenfest ahora. Dios mío, se ve impresionante. Como una encarnación de Chutzaria. Es como si la diosa del viento misma hubiera descendido al reino mortal. Pensar que solo se casaría con Ehrenfest. Sylvester frunció el ceño ante eso. ¿Y qué si soy Ehrenfest? ¿No es ella la viuda aquí? Pensó, antes de repudiar el último pensamiento de inmediato. Sabía lo suficiente sobre Lavinia como para no juzgar su pasado, y si la juzgaba, eso lo haría peor que una escoria. La ceremonia se completó con éxito, aunque con muchas miradas curiosas. Podía decir que recibirían muchas invitaciones a reuniones de té después de esto. Y luego llegó la noche de su atadura estelar. Lavinia se veía hermosa. Su cabello estaba suelto, su delicada figura resaltada en un etéreo camisón. Las pociones de sintonía ya estaban preparadas en la mesita de noche. Se sentó a su lado, mirándolo con su brillante cabello rubio dorado suelto y sus regios ojos azul aguamarina. Lavinia era tan impresionante que incluso a él se le aceleró el corazón. Sin embargo, cuando la miró, todo lo que pudo pensar fue en un par de ojos azul claro con cabello rubio platino. Sylvester no podía sacarse a Florencia de la mente y su pecho le dolía. No puedo hacer esto. Sylvester sintió que quería salir corriendo de la habitación. No creo estar lista para esto esta noche. Para su sorpresa, fue Lavinia quien pronunció esas palabras en voz alta. Lavinia sonrió nerviosamente. Supongo que es bastante lamentable admitirlo, ¿no? ¿Sería vergonzoso decir que preferiría hablar contigo a invocar al invierno? Para nada. Justo estaba pensando lo mismo. De hecho, casi salgo corriendo de esta habitación, admitió con honestidad. Se miraron el uno al otro por un momento, y luego ambos estallaron en carcajadas. Ah, pensé que era el único. En serio, nunca puedo leer tus expresiones, bromeó. Lavinia puso los ojos en blanco. No soy yo la que parece un chumil frente a un goltze voraz. Bromearon de un lado a otro, luego se acostaron uno al lado del otro en la cama mientras hablaban. Primero sobre sus observaciones del día, luego sobre sus próximos planes, cosas mundanas e importantes también. Los dos hablaron hasta bien entrada la noche y finalmente bebieron las pociones de sintonía. Pero solo durmieron. Sylvester se sintió aliviado de que, al menos por esa noche, no tuviera que soltarle el cabello. Era lógico que su reunión más importante de la conferencia estuviera entre las primeras. Al menos Sylvester estaba agradecido de no tener que temerla todo el tiempo. Arrancar la curita, como decía su pequeña gremlin, era mejor que tener el pensamiento acechando sobre uno. Georgine llegó con su habitual sonrisa regia, escoltada por su ahora suegro, el Aug de Arensbach. Georgine se parecía mucho a su madre, pero era tan joven y hermosa, mientras que su esposo era a la vez su suegro y cuñado. Sylvester trató de no pensar demasiado en su hermana mayor a lo largo de los años. Solo debido a los eventos recientes y después de leer los recuerdos de su madre se dio cuenta de la magnitud del abuso que sus padres habían infligido a Georgine. Lo que empeoraba las cosas era que Sylvester no era un hijo lo suficientemente talentoso ni filial para merecer su favoritismo. Ahora esta hermana demasiado capaz era la primera dama de Arensbach por su propio poder. Sylvester estaba dividido entre la culpa por no saber lo que su madre le había hecho y el miedo a la represalia de Georgine. Él y Lavinia se arrodillaron como era costumbre debido al rango más alto de Arensbach, hicieron sus saludos, y después de sentarse su discusión comenzó en serio. Aub Arensbach no parecía particularmente complacido. Miraba a su hija con un brillo complicado en sus ojos. Felicitó su matrimonio e hizo que su asistente trajera regalos de Arensbach. Lavinia ni siquiera los miró más allá de una inspección superficial. Se sirvieron dulces y té, y aunque Sylvester no se sorprendió por las galletas especiadas y el pastel de mantequilla que se servían de su lado, el té que usaba leche de fruta parue fue una sorpresa para él. Bueno, al menos esa invasión de árboles sirvió para algo.
No demasiado dulce y fácil de comer, la textura es especialmente divina, notó Aubarensbach, disfrutando del pastel de mantequilla cubierto con Rumtopf. Pastel de mantequilla es el nombre de este dulce de Ehrenfest, ¿dijiste? Esta galleta también es positivamente deliciosa, corroboró Georgine. No sabía que la mantequilla y las especias pudieran combinar tan bien. Lavinia tejió una historia que era un baile entre Verbergen y Gran Maratur, sobre cómo la casa archiducal de Ehrenfest estaba ahora patrocinando a seguidores de Cococalura para refinar su arte a una nueva altura. Incluso tenían un miembro de su familia que abrió un establecimiento de alta cocina en el distrito noble que no perdería contra los chefs de la soberanía. Este té, el color es el mismo que el de tu vestido de atadura estelar, Lavinia, comentó Georgine. Lavinia asintió. Es una receta especialmente hecha para celebrar mi unión con Auberenfest. Esa hija adoptiva suya. Le dio regalos a Lavinia pero no a él. Dulce, cremoso con un toque de Naust, ¿no es la leche habitual? Es un ingrediente secreto que solo se encuentra en Ehrenfest durante el final del invierno, dijo Lavinia con una sonrisa misteriosa. Desafortunadamente no hay suficiente para exportar en masa, les dijo con pesar, pero te enviaré un poco como regalo si te gusta. Georgine se animó. Sin duda. Un ingrediente secreto de mi antigua Geduld es demasiado bueno para ignorarlo. Luego, después de las cortesías, comenzó la verdadera conversación. Parece que Arensbach todavía carece de las bendiciones de Analtun cuando se trata de entender lo que realmente significa el asilo. ¿No es así, Aubarensbach? El tono de Lavinia era glacial, y Sylvester no podía creer que fuera tan asertiva desde el principio. Le costó un gran esfuerzo no llevarse la mano a su ya dolorido estómago. Hija, seguro que todo esto es un malentendido. Fue la locura de un archinoble desencaminado, que no representa en absoluto la voluntad de Arensbach. Lavinia frunció el ceño ante la forma en que Aubarensbach se dirigía a ella informalmente como hija cuando ella lo llamaba formalmente Au. Esto es un asunto interducal y no un asunto familiar, Aubarensbach. Sigue siendo un hecho que un Giebe se atrevió a traspasar Ehrenfest y confabularse con una criminal. Aubarensbach entrecerró los ojos. No me tomes por tonto, Lavinia. No quieres solo al conde Vindwald sino a todo su clan. ¿Crees que no estoy al tanto de tu rencor contra Vindwald? ¿De qué todavía piensas que estuvieron involucrados en lo que fue un accidente que se cobró la vida de tu anterior esposo? Oh, así que por eso Lavinia quería a Vindwald. Espera, ¿acaso ella y Georgine intercambiaron sus objetivos de venganza? No es que Sylvester lo desaprobara, pero aún así, ¿acaso importa? Preguntó Lavinia con una sonrisa despiadada en su rostro. Ahora el conde Vindwald es culpable de invadir Ehrenfest y atacar a una candidata a archiduquesa, una niña nada menos, a quien pienso adoptar pronto. Atacó a mi hija. Todo un clan archinoble por... Aubarensbach dejó la frase sin terminar, luego lo miró a él. Auberenfest, ¿estás de acuerdo con esto? Lady Verónica es tu madre. Por fin, Georgine intervino. Tranquilízate. Como hija filial, debería cuidar de mi madre en su tarde otoño, ¿no crees? Miró hacia abajo con tristeza, pareciendo de hecho una hija filial digna de lástima. Mi madre ha pecado 2 veces. Sé que es egoísta de mi parte, pero deseo que su hilo siga su curso y no se le impida llegar a las alturas. ¿Qué actuación? Bueno, entonces será mejor que no me quede atrás. Me temo que no, Lady Georgine. Lady Verónica ha pecado gravemente, y es la raíz de la mala sangre entre nuestros ducados. Sería un desprecio contra Hebotornung si la dejara pasar. En lugar de liberarla para que se retire, debería pagar por sus pecados con la ejecución. Por primera vez, él y su hermana estaban de acuerdo en cuanto a su madre. Lavinia asintió con aprobación. Es como dice mi esposo. Obviamente, Aubarensbach no esperaba ser acorralado así. Esto es indignante. ¿Cómo puedes ser tan frío con tu hermana, que solo quiere ser una hija filial? Ladró Aubarensbach en honor a Georgine mientras ella se secaba los ojos con un pañuelo detrás de su velo. ¡Qué astuta! Pero mi esposa no será vencida. Lavinia se puso una mano en la mejilla con una mirada escrutadora. Si significa tanto para ti, quizás Arensbach podría pagar por el desprecio contra Hebotornung en lugar de Verónica.
Esta vez la compensación debería ser comparable al daño causado. Aubarensbach frunció el ceño ante eso. Obviamente, sabía que había compensado enormemente a Ehrenfest por el último problema y no quería otra deuda en el libro mayor. Sin embargo, parecía reacio ante la idea de que pudiera haber algo que perder. Oh. ¿Y que entregar el clan Vindwald a Ehrenfest no satisface lo suficiente las demandas de Hebotornung? Para nada. El conde Vindwald ya estaba involucrado en este crimen, su pecado no tiene nada que ver con el de Verónica. Los ojos de Lavinia se estrecharon. De hecho, en mi tiempo conociendo a mi nueva Geduld, también he oído hablar de los desprecios contra Greifechan. Aubarensbach también entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Ehrenfest ha estado pagando un impuesto de importación mucho más alto que otros ducados de rango similar. Lo cual no fue una demanda de Arensbach. Ehrenfest, bajo las órdenes de Verónica, Ehrenfest ofreció la tasa impositiva sin sentido con la esperanza de que Arensbach le proporcionara su apoyo para atormentar a mi nueva Geduld. Lavinia se rió suavemente, encontrando brevemente la mirada de Georgine. No puedo evitar preguntarme si es verdaderamente de nuestra sangre. Debería tener algo de apoyo sin recurrir a esto, pero Verónica parece tener tanto miedo de ser olvidada por Arensbach. Aubarensbach no respondió y Lavinia continuó. Resulta que tenía todo el derecho a temer ser abandonada por Arensbach. Luego preguntó: ¿es la cantidad irrazonable de impuestos atribuida a Arensbach la razón por la que no has eliminado el nombre de Gabriele de nuestro árbol genealógico? Georgine miró hacia abajo con una expresión cuidadosamente fabricada de tristeza. Aubarensbach miró a Georgine y luego a Lavinia. Así que, te has enterado del pacto entre Arensbach y Ehrenfest en la generación anterior. Lavinia se recostó, levantando una taza para ocultar su boca. Este será mi último consejo como tu hija. Deberías tomarte este asunto muy en serio. La herejía de Verónica contra Hebotornung que heredó de Gabriele está apenas un poco por debajo de la rebelión. Todo lo que has hecho para recuperar la buena voluntad del Sent se volvería inútil. Esto también era algo de lo que Sylvester se había enterado muy recientemente. La posición de Arensbach no era tan sólida como esperaba, puerta fronteriza abierta o no. Si bien era cierto que ser el único ducado con una puerta abierta les proporcionaba cierto favor especial del Sent, también estaban bajo un gran escrutinio. Primero, sus anteriores herederos nacieron de una segunda esposa que provenía de Berkestock, la principal partidaria de los caídos primer y cuarto príncipes. Esos dos hijos seguían vivos y ayudaban indirectamente en la gestión de la tierra de su madre. Segundo, su neutralidad durante la guerra civil. A diferencia de Ehrenfest, Arensbach rectificó su falta de participación ejecutando a la segunda dama y asumiendo la carga de gestionar la mitad de Berkestock con Dunklefelger. Esto redujo el escrutinio en comparación con Ehrenfest y los marcó como ganadores, pero su neutralidad inicial aún era mal vista. Tercero, su puerta fronteriza abierta les daba el potencial de ser la segunda venida de Eisenreich. Sylvester no tenía idea antes, pero Lavinia explicó que la familia real de Lancenave estaba muy emparentada con su familia real. Si acaso, después de que la guerra civil matara a tantos miembros de la realeza, la familia real de Lancenave tenía una sangre real más espesa y noble que su actual Sent. Así que, imagínense si se filtrara el fiasco de los juramentados, la herejía contra Hebotornung. Ni siquiera era realmente un secreto. Lo que su abuela y su madre hicieron podría darle al rey suficiente causa para exigirle a él y a Aubarensbach que entregaran la propiedad de la tierra. ¿Por qué en el nombre de los 7 su padre excusó las acciones de Verónica? Sylvester también podía culpar a su padre ahora. Esta decisión sin pensar basada en la emoción, poniendo en peligro su ducado, era definitivamente de él. Debería haber un límite a lo que uno permite que haga su amada esposa. Sylvester se preguntaba si su padre era realmente tan débil después de todo, por tener el estómago para permitir que ocurrieran esas herejías. Si lo hubiera sabido antes, Sylvester habría metido a Verónica en la Torre de Marfil para siempre mucho antes. Lavinia, comenzó Aubarensbach. Esposo, llamó Georgine suavemente, y Sylvester se estremeció ante lo amorosa y gentil que sonaba su hermana mayor. Por favor, cálmate, perderás a Dulcetzen, permíteme, como tu recién coronada diosa de la luz. Aubarensbach exhaló un suspiro. Muy bien. Georgine sonrió antes de volverse hacia ellos con una mirada firme en su rostro.
¿Por qué no tomar este desafortunado evento que trajo pesar a Hebotornung como una oportunidad? Si lo miramos desde una perspectiva diferente, todos deseamos defender Hebotornung, pero al mismo tiempo buscamos a Verbergen para la prosperidad de nuestra Hedud, ¿no? Y así, su hermana retorció su problema hacia la bendición de Greifechan bajo los auspicios de Hebotornung y Verbergen. Convenció a su esposo de que darle a Ehrenfest un asilo adecuado era justo, y como diría la hija adoptiva de Sylvester, estaban en el mismo barco, así que será mejor que mantengan su barco a flote en lugar de hundirse juntos. Fue como Lavinia le había dicho que esperara. El compromiso de Aurelia con Lamprecht como su segunda esposa fue aprobado sin muchos problemas. Las tasas impositivas también se volvieron mucho más moderadas. A cambio, Ehrenfest aumentaría las importaciones de especias, azúcar y mariscos para que Arensbach no tuviera una pérdida demasiado grande. Georgine también estaba interesada en el brillante cabello de Lavinia y su horquilla, así que acordaron que le enviarían una botella de enjuague y una horquilla hechas a mano como regalo por convertirse en la nueva primera dama de Arensbach. Esa noche, cuando hablaron a solas de la reunión, Sylvester tuvo que admitir ante su nueva esposa que estaba bastante impresionado. Fue increíblemente aterrador, pero nunca antes había tenido una negociación que saliera tan bien, admitió mientras tomaban vino durante una partida de backgammon. Lavinia se rió. El baile de Greifechan nunca es fácil, pero puede valer la pena si tienes valor y las preparaciones adecuadas antes de que comience. Así que Angriff y Sewait, ¿eh? Eso me recuerda a esa pequeña devoradora que sirve a Rosemine, tiró los dados e hizo su movimiento. ¿Freída, era? Su talento se desperdicia como una niña devoradora sometida. Creo firmemente que debería ser ennoblecida, reflexionó Lavinia, su perspicacia tan aguda como siempre. Sylvester suspiró. Me ofrecí, pero me lo rechazó. Oh. ¿Le ofreciste que la adoptaran? Seguramente ella vería los beneficios de servir a Rosemine como sirviente oficial, preguntó Lavinia, pero según la leve curvatura de sus labios, ya sabía la respuesta. Está bien, está bien. ¿Me tienes, de acuerdo? Le pedí que viniera al castillo a trabajar para mí como noble, pero la adopción bajo un aliado no se me ocurrió, pero eso sí, realmente necesitaba mano de obra entonces. Seguro que sí, Lavinia levantó una ceja y tomó un sorbo de té. Prácticamente resumaba sarcasmo. Ah, lo sé, no debería quitarle miembros del séquito o exclusivos a Rosemine. He crecido mucho desde entonces. Propongamos la adopción de la devoradora por un ley noble o med noble cuando volvamos, ajá. Gané. Por fin Sylvester ganó una partida contra Lavinia. Tomó un juego que estaba medio basado en la probabilidad y la suerte, pero lo logró. La sonrisa engreída de Lavinia se convirtió en un ceño fruncido. Entonces pediré una revancha. Vaya, eres una mala perdedora, ¿eh? Se burló de ella. Eres tan mala como Ferdinand. Recibió una mirada fulminante. Entonces no me contendré contigo en el Yewimen. Gu. Lo retiro. Haremos esa revancha, cielos. Fin del capítulo 64. Dale like que digo disfruten la siguiente parte. Capítulo 65, Ferdinand, viejos amigos. Por instigación de su cuñada, Ferdinand se tomó un tiempo para invitar a viejos amigos a una noche de copas. En realidad, solo necesitaba que Heisitze viniera para devolverle la capa, y si el hombre no estaba disponible, Ferdinand simplemente enviaría la capa a Dunkelfelger a través de Justus. Sorprendentemente, no solo vino Heisitze, sino que también trajo a la mayoría de sus compañeros de Dunkelfelger, y sus compañeros de Drewanchel también vinieron. Afortunadamente, tuvieron el suficiente sentido común para traer su propio alcohol, ya que Ferdinand no había preparado suficiente para invitados no anunciados. Su chef de Rómulo recién contratado preparó una variedad llamada tabla de embutidos, una miríada de aperitivos para acompañar el alcohol sobre una bandeja de madera intrincadamente tallada. Tenía quesos, jamón salado, salchichas, luego frutas secas dulces, varios tipos de pan tanto esponjosos como densos, varios tipos de salsas y mantequilla saborizada. Como era de esperar de un chef entrenado en Rómulo, la presentación y la preparación eran excelentes. Vaya, se ven muy bien, comentó Heisitze. Siéntense, Ferdinand le frunció el ceño. Probaré si hay veneno antes de que todos lo alcancen como Wolfeniel hambrientos.
Se sintió como en sus días de academia. No era la época más tranquila de su vida, pero fue igualmente gratificante cuando estaba lejos de Chauciper. Ferdinand supuso que no estaba tan mal un reencuentro con sus compañeros. A medida que pasaba el tiempo y más alcohol entraba en su sistema, Ferdinand entendió que la sugerencia de Lavinia de ver a sus compañeros no solo era recomendable, sino realmente obligatoria. Todos asumían que Sylvester se había unido para abusar de él después de la muerte de su padre, enviándolo al templo como parte de ese maltrato. A Ferdinand le costaba entender por qué se indignaban en su nombre. Pero supuso que, dado que había sido superior a ellos durante sus años académicos, tenía sentido que se sintieran molestos y así era como Ehrenfest lo trataba. La advertencia de Lavinia era correcta, la forma en que Ehrenfest trataba a Ferdinand se percibía como un insulto para sus compañeros. Ferdinand, el anterior Obdrowancho siempre ha querido adoptarte. ¿Por qué no te vas a la tierra bendecida por Mestionora? Drewanchel es donde tu talento florecerá. No. Dunkelfelger es mejor. Dunkelfelger te daría la bienvenida a la posición más alta que podemos ofrecer como la tierra de Leidenschaft. Comenzaron a comentar sobre lo mal que lo trataban y apelaron a él en nombre de sus respectivos ducados. Todo era muy tonto. Como si él fuera a dejar nunca a su Gedud. Ferdinand suspiró, negando con la cabeza. ¿Soy un espectáculo tan lamentable para todos ustedes hasta el punto de que sienten la necesidad de compadecerse de mí? Parpadearon ante esa pregunta, antes de mirarlo descaradamente de arriba a abajo. Tu cabello es muy brillante, y tu tez es quizás la más saludable que te he visto, notó un archinoble de Drewanchel, que estudió con él en las optativas de medicina. Heisitze se acarició la barbilla. Te has tonificado mejor, y con esa ropa tan bien ajustada puedo ver que no estás holgazaneando en absoluto. Espera, tu ropa, ¿cómo pudimos pasarlo por alto? Un Drewanchel lo inspeccionó con ojos muy abiertos. Ferdinand lleva un atuendo muy a la moda, igual que Ehrenfest, si no incluso mejor. ¿Y tu capa? Evaluó un Dunkelfelger, no he visto una tan fina como esa, está muy ricamente bordada. Creo que la capa de tu hermano ni siquiera puede compararse. Ferdinand se sintió aliviado. Ignoró el hecho de que sus orejas se estaban calentando de vergüenza. Si estar bien vestido era realmente una bendición para aliviar la mala impresión de Ehrenfest, que así sea. Por otra parte, era una tontería que ellos asumieran que se veía mal debido a Sylvester en primer lugar. Ferdinand era muy consciente de que no siempre llevaba el estilo de vida más saludable, y deberían haber sabido que siempre había sido un adicto al trabajo, como decía Sylvester, desde sus días de academia. Solo había comenzado a llevar una vida más saludable debido a las quejas de cierto chumil. En cuanto a la moda, nunca estuvo demasiado interesado. Incluso ahora, quien eligió este diseño fue Rosemine. Su cabello, una vez más, Rosemine, ¿te casaste, Ferdinand? Preguntó Heisitze con curiosidad. ¿Alguien te ha estado cuidando? Ferdinand sintió que sus orejas se calentaban de nuevo. No digas esas tonterías tan fácilmente, tonto. El silencio cayó en la habitación y Ferdinand se dio cuenta de que su respuesta había sido bastante vehemente. Lo cual no era necesario, ya que era solo su suposición descabellada otra vez. Sin embargo, como quien lo cuidaba no era otro que Rosemine, no pudo evitar sentir que estaban asumiendo que la esposa que lo cuidaba no era otra que Rosemine. Rosemine, que todavía era un brote joven creciendo bajo los rayos de Leidenschaft. Recuperó la compostura antes de explicar. No he atado mi hilo a nadie, y no tengo ningún deseo de hacerlo, pero es cierto que he estado recibiendo cuidados. Ferdinand se sintió vulnerable al admitirlo, pero sabía que tenía que ser honesto aquí para que ya no pensaran lo peor de su hermano, su familia y su Gedud. No me he convertido en un dios oscuro para una diosa de la luz, sino en un Erbacheren para una Mestionora. Un discípulo. Exclamó un compañero investigador de Drewanchel. Vaya, ¿hay alguien lo suficientemente talentoso como para interesarte? Ferdinand asintió. Es la hija de mi primo Karstedt. Tendrá 8 años este verano, pero entró a mi cuidado cuando era más joven. Una niña muy brillante. Enseñarle me hace entender los sentimientos de la profesora Irchur cuando me dio su asilo. ¿Una niña? Tartamudeó Heisitze. Asterisco no, un chumil, pensó Ferdinand con sarcasmo.
Asterisco, ¿qué otra cosa iba a hacer, tonto? Bueno, sí, respondió Ferdinand con tono inexpresivo. Lo que supongo que explica su tendencia a desaprobar mis hábitos alimenticios, mi horario de trabajo y mi ciclo de sueño. A pesar de todo su talento, es una niña precoz que me regaña y me trae un sinfín de problemas. No ayuda que toda su familia la mime, ya que es la única hija. Lady Elvira y yo somos casi los únicos que la disciplinamos. Afortunadamente, Lady Lodenia se había convertido en la tercera figura en la disciplina de Rosemine, y su pobre cuñada ya tenía dolor de cabeza antes de adoptar a su chumil estampida residente. Alguien se rió. ¿Una niña que puede preocuparte tanto? Lord Ferdinand, el señor del mal. Ciertamente. Así que recibo buenos cuidados por todas las molestias que tengo que soportar. Ferdinand sabía que era grosero, pero deliberadamente alcanzó la capa que protegía su espalda suavemente. Supongo que es parte de ser familia. Con la aprobación de Auberenfest, la familia de Karstedt, los Lindbergh, han proporcionado una capa para mi protección. Era un hecho bien conocido que Ferdinand fue bautizado sin madre. Hasta ahora no había habido nadie que bordara su capa. Recibir ese honor de la casa Lindbergh, en su conjunto, no de una esposa, una familia de rama cercana de la familia archiducal bajo la aprobación de Auberenfest, era equivalente a recibir el favor de la casa archiducal de Ehrenfest. Ya veo, así que no fueron los caprichos de Bloemfontein-Liebeskilfe, murmuró un Dunkelfelger con decepción. Quizás Ehrenfest es una Geduld mucho más amable de lo que pensábamos, reflexionó un noble de Drewanchel. Hubo murmullos de comprensión mientras finalmente entendían que Ferdinand era bien considerado dentro de su familia. Ciertamente. Y he reanudado mi puesto como comandante de caballeros de Ehrenfest a partir de este año, anunció Ferdinand. ¡Oh! Aullaron los Dunkelfelger. Era realmente ruidoso y molesto. Entonces, ¿esta discípula también está entrenada en Dieter? Preguntó Heysitze emocionado. Su compañero Dunkelfelger le dio una palmada en la espalda. Por supuesto que lo está, ¿cómo no iba a hacerlo como la discípula del Señor del Mal? Y también es miembro de una familia de caballeros. Ferdinand sintió un presentimiento. Se apresuró a corregirlos. No, a diferencia de sus hermanos, es bastante frágil. La estoy instruyendo en las materias de Mestionora, no de Angriff. Aunque le estaban enseñando esgrima básica para su hoja de mana por Eckhart y Yewinen como candidata a archiduquesa por Lavinia, Ferdinand sintió que era prudente no publicitar estas cosas, no fuera a hacer que su debilidad se olvidara y los rumores sobre ella se exageraran. Es así, pero, el Dieter. Supuso que eso debería bastar, ya que los Dunkelfelger se desinflaron bastante. Los Drewanchel, en contraste, se animaron. Entonces estaremos más que preparados para ver cuál de nuestros discípulos tiene más bendiciones de Mestionora, Lord Ferdinand. Supongo que sí, sonrió, ya diseñando un régimen educativo para ese entrometido chumil en casa. Entonces Ferdinand, comenzó Heysitze de manera molesta, juguemos un Dieter. No, lo rechazó de inmediato. Te he devuelto tu capa, por lo tanto ya no tengo una razón para hacerlo, ni tú tienes un incentivo. Su autoproclamado rival no se amilanó. Será en celebración de tu regreso y tu nuevo nombramiento. No es necesario. Pero es Dieter. Ha pasado tanto tiempo, así que juguemos. Me niego. Heysitze se levantó con determinación. Entonces por materiales. Ferdinand también se levantó. No. Es tarde, y sugiero que todos nos retiremos por la noche. Mientras salía de la sala del té, ignoró los molestos gritos de Heysitze. No. Pero te desafío a Dieter. Ferdinand. Hablando de mentores, Irchur vino a verlo a toda prisa a la mañana siguiente antes de que él regresara. Casi irrumpió en el dormitorio con un montón de pergaminos y herramientas. Ferdinand. Deberías haberme dicho que estabas aquí. Hay tanto que debemos discutir. Solo vine por una breve visita, planeo regresar hoy. Perfecto, dijo Irchur mientras dejaba el montón sobre la mesa. Hay un montón de investigaciones que revisar. Él suspiró y se golpeó las sienes. ¿No escuchaste? Me voy hoy. En menos de una campanada, podría añadir. Su antigua profesora frunció el ceño.
Entonces, ¿de qué otra manera vamos a repasar este atraso de hallazgos? Nunca vienes a la academia. Entonces, ¿por qué no vuelves a Ehrenfest? Sé como todos los demás profesores normales de la academia que regresan a su Geduld, resopló. Irchur se quedó helada y sus ojos se abrieron al darse cuenta. ¿Así que el color de la bandera ha vuelto por fin? Verdraos ha bendecido a Geduld. Es un lugar mucho más acogedor y me encantaría que mi mentora regresara allí. Ferdinand la puso al día rápidamente sobre la situación actual, como las facciones habían cambiado y se habían mezclado, la promoción de los Lindbergh, la maduración de Ehrenfest y la caída de Chauciper. Recibí una carta de Lady Dodenia, pero pensé que era uno de los trucos de Lady Doroaneka. Parecía demasiado bueno para ser verdad, suspiró Irchur. Aparentemente, Lavinia le había informado de que su compensación como profesora y supervisora del dormitorio estaba siendo restaurada a medida que se restablecía el orden en el ducado. Ferdinand no podía culpar a Irchur por su incredulidad, Verónica había hecho muchas cosas antes. No es un truco, confirmó Ferdinand. Es cierto que se te dará la compensación adecuada, y también se me pagará por haber mantenido tu financiación durante todos estos años. Puedes estar tranquila. Esta vez Irchur no evitó ver a Sylvester, se reunieron por la tarde y Ferdinand extendió su estancia para asegurarse de que la reunión fuera bien. Siendo la persona de espíritu libre que era, Irchur no dudó en decir, ya veo. Así que esto realmente no es otro truco de Lady Doroaneka para llegar a mí. Sylvester se quedó boquiabierto ante la abierta falta de respeto. Lavinia solo suspiró. Profesora Irchur, mi esposo desea rectificar lo que se le ha hecho. Se propuso una compensación como Ferdinand le dijo a Irchur que habría, pero, por supuesto, como eran nobles, había condiciones. Así que ahora con el presupuesto adecuado, espero que vivas en el dormitorio y hagas el trabajo adecuado como supervisora. Su hermano intervino. Y necesito algo más que nada que informar cada 2 semanas. Irchur exhaló un suspiro. Desafortunadamente, estoy mal preparada para el puesto de supervisora del dormitorio. La compensación y los fondos solo para mi investigación son bienvenidos. Al menos recopilaré la cantidad mínima de información para enviar de vuelta a casa, pero supervisar el dormitorio no es un trabajo que me guste mucho hacer. Profesora Irchur, si fuera tan amable de cumplir con algunas normas sociales y respetar a nuestro archiduque y a su primera dama, Ferdinand casi apretó los dientes, pero ella lo ignoró. La verdad es que, este es el trabajo que acepté porque ningún otro noble nativo de Ehrenfest en la soberanía quería hacerlo. Supervisar el dormitorio significaba el riesgo de encontrarse con los miembros de la familia archiducal de Ehrenfest. Los ojos de Sylvester se oscurecieron de pesar. Sé que nuestra tierra ha sido mancillada por Chauciper, pero estarían dispuestos a buscar a Seweit y volver a Geduld una vez más. Irchur se encogió de hombros. El riesgo no parece valer la pena para la mayoría de nosotros, pero me esforzaré por volver a Ehrenfest primero. Quizás en el verano. Esa era una concesión de Irchur. En cuanto al puesto de supervisora del dormitorio, me temo que tendrán que ofrecérselo a otra persona. Preferiblemente a un Leisegang o a un neutral, ya que los nobles de la soberanía de Ehrenfest desconfiarían mucho de un veroniano o ex-veroniano, por ahora. Lavinia parecía pensativa. Muy bien. Te pediremos que seas nuestra Ordosnelli y una Erbacheren para los estudiantes de tu elección. Si eso es todo lo que piden, haré todo lo posible por ayudar a mi sucesor de su elección a ser un verdadero Erbacheren para los estudiantes de Ehrenfest. Entonces seguiré siendo Ewarchleren para todos los estudiantes aquí en la academia, especialmente para aquellos que se conviertan en mis discípulos. Irchur inclinó la cabeza. Que Dregarnur decrete que nuestros hilos se crucen una vez más en el futuro, como hoy ha hilado nuestros hilos tan suavemente. Ferdinand no se fue con las manos vacías, sino que se vio obligado a traer varias herramientas mágicas para arreglar. Cuñado, llamó Lavinia con una sonrisa fría, ¿cuántas herramientas mágicas dejaste en su laboratorio? Se tensó. La verdad es que recordaba cuántas, pero dar esa respuesta honestamente sin duda le ganaría la ira de Lavinia. Muchas. Lavinia continuó sonriendo heladamente. Las herramientas mágicas que usaste en el pasado para derrotar sucesivamente a Don Kelfelger y a otros caballeros aprendices de grandes ducados, tan viciosamente que te llaman Señor del Mal, supongo. Asintió sabiamente.
Vuelve a la academia el último día de la conferencia y limpia todo. Si no puedo confiar en que Irchur sea una supervisora de dormitorio adecuada para Erenfest, entonces no se le debería permitir acumular herramientas mágicas peligrosas en su laboratorio para que todos los estudiantes y personal extranjeros las vean. Entendido. Fin del capítulo 65 y fin de la parte 40. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?